Esta semana se produjo en el Congreso de los Diputados un debate entre Francisco José Contreras de Vox e Íñigo Errejón de Más País sobre las causas de la desigualdad. De acuerdo con Contreras, la desigualdad se debía, en parte, a que las personas se esforzaban de manera distinta y tenían talentos heterogéneos, de tal manera que había algunas personas que, trabajando más horas y generando más valor añadido, obtenían mayores ingresos que otras personas que trabajaban menos horas y aportaban un menor valor añadido. Errejón respondió de manera muy airada diciendo que eso era falso, que la desigualdad no tenía nada que ver con el esfuerzo o con el mérito y que era totalmente imputable a la desigualdad originaria de oportunidades. Escuchemos este intercambio. Los que creemos en la libertad sabemos que en un país libre no puede haber igualdad socioeconómica, porque sencillamente las personas somos distintas, tenemos talentos distintos, tenemos distintos niveles de esfuerzo, adquirimos una cualificación profesional más o menos esmerada y, por consiguiente, terminamos teniendo rentas distintas y esa disparidad de rentas es legítima. La izquierda, en cambio, nunca ha aceptado la meritocracia, necesita atizar el resentimiento social y, por tanto, necesita presentar como ilegítimas cualesquiera desigualdades socioeconómicas. De ahí la obsesión igualitaria que detectamos en la política presupuestaria del Gobierno. Ha dicho un diputado de la derecha que la igualdad en una sociedad libre es imposible porque tenemos talentos y esfuerzos diferentes. Hay que tener la cara muy dura, porque esto lo que significa básicamente es que los ricos lo son porque se esfuerzan más y tienen más talento y que los pobres son pobres porque se esfuerzan menos o porque tienen menos talento. Por eso dice que es natural. Esto es una sinvergonzonería, pero además es que toda la evidencia científica ha demostrado que no es así. La desigualdad se hereda. Un estudio acaba de demostrar hace poco que los ricos en la ciudad de Florencia son los mismos desde hace 600 años, porque heredaron no porque se esforzaran más, no porque fueran más listos, sino porque heredaron las fortunas y los apellidos que les permitieron seguir siendo igual de ricos que sus padres. Por eso, en nuestro país, por ejemplo, la Fundación Bofill ha dicho que un niño que nace en una familia de origen humilde tiene 6 veces más posibilidades de repetir curso que un niño que ha nacido en una familia más pudiente. ¿Esto qué es? ¿Que ese niño se esfuerza menos? ¿Esto es que ese niño resulta que por el agua que hay en su barrio resulta que es menos listo? No, es que la desigualdad se hereda. La desigualdad, señores de la derecha, no tiene nada que ver con el mérito ni con el esfuerzo. Tiene que ver fundamentalmente con una profunda injusticia de base que hace que algunos nazcan y comiencen la carrera con pesos atados a los tobillos. Bueno, antes de entrar en la cuestión de fondo, fijémonos cómo Errejón ha manipulado las palabras de Francisco José Contreras. Básicamente porque el diputado de Vox no ha dicho que toda la desigualdad sea explicable por cuestiones de talento o de esfuerzo, sino que incluso en una sociedad libre habría desigualdad porque los individuos somos distintos, nos esforzamos de manera diversa y esforzarse más no es necesariamente mejor que esforzarse menos. Quizá quien se esfuerza más es un amargado que no disfruta de la vida, pero en cualquier caso hay individuos que se esforzarán más para generar renta y habrá otros individuos que no preferirán tanta renta y se esforzarán menos, y también habrá individuos que tendrán más talento para generar valor para terceros y habrá individuos que tendrán menos talento, a lo mejor porque se han esforzado menos, para generar valor para terceros. Pero eso no significa, insisto, que toda la desigualdad necesariamente sea reducible a estas dos causas, y mucho menos significa, que esa es la conclusión, a mi juicio sí insultante, que ha querido colocar Errejón en boca de Vox, que los pobres sean pobres porque no tienen talento o porque no se esfuerzan. Los pobres, en la inmensa mayoría de casos, son pobres porque el Estado los condena y los perpetúa vía regulación en la pobreza, porque el Estado elimina las oportunidades para escapar de la pobreza, por ejemplo, en España, consolidando durante 40 años una tasa de paro del 17%, tanto en depresiones como en expansiones, tasa media del 17%, como consecuencia de una legislación laboral horrorosa que, insisto, impide a una parte muy sustancial de nuestra sociedad insertarse en el mercado laboral y empezar a obtener ingresos estables dentro de ese mercado laboral. Contreras no dice que los pobres sean pobres porque no se esfuercen o porque no tengan talento.
De hecho, estoy convencido de que él es consciente, perfectamente consciente, porque en otras ocasiones lo ha dicho, que una de las principales causas que perpetúa a muchas sociedades en la pobreza es justamente el intervencionismo estatal y no, como dice Rejón, la falta de talento o la falta de esfuerzo de los pobres. Lo que está diciendo Contreras es que la izquierda es tan igualitarista que incluso esta desigualdad, que es consustancial a una sociedad libre y que no resultaría en absoluto criticable desde ningún punto de vista, incluso esta desigualdad sería una afrenta para la izquierda e intentaría contrarrestarla. Por supuesto, se podría criticar al diputado de Vox de haber relacionado esta cuestión, que es una cuestión teórica muy relevante y una crítica de fondo a discursos ultraigualitaristas, con estos presupuestos generales del Estado. Habría que analizar si estos presupuestos generales del Estado realmente buscan combatir la desigualdad que surge de estas causas que son consustanciales al ser humano y a cualquier sociedad libre, o si en cambio buscan corregir otras causas de la desigualdad distintas de las anteriores. Y si de verdad buscaran corregir otras causas distintas de las anteriores, este argumento que ha empleado Contreras no sería válido. Eso no significa que no pueda haber otras críticas que sean válidas a esa búsqueda de la igualdad por parte del gobierno a través de los presupuestos, solo que las críticas no podrían ser las que ha utilizado Contreras del mérito, del esfuerzo o del talento. En todo caso, como decía, Errejón básicamente ha tomado las palabras de Contreras y le ha hecho decir algo que no ha dicho. Contreras no ha dicho que toda la desigualdad sea debida al talento y al esfuerzo. En cambio, Errejón se ha dicho que ninguna desigualdad es imputable a las diferencias de esfuerzo o a las diferencias de talento entre las personas y que toda, absolutamente toda la desigualdad procede de un origen injusto, de una desigualdad de oportunidades de partida. De nuevo, aquí podríamos examinar si de verdad la desigualdad de oportunidades de partida es injusta o no. Personalmente, y como liberal, y por tanto como partidario de una visión procedimentalista pura de la justicia, considero que si una situación es el resultado de acciones, todas ellas perfectamente justas, todas ellas perfectamente lícitas, ese resultado no puede ser, al menos prima facie, injusto. No se puede rechazar un resultado que deriva de acciones, insisto, todas ellas justas desde un principio. Nos podrá gustar más o menos ese resultado y entonces habrá que trabajar por modificar ese resultado desde la sociedad civil, pero desde luego no habrá que calificar ese resultado como injusto y por tanto como un resultado que puede ser objeto de la planificación, de la intervención y de la coacción estatal correctora de esa injusticia. En general, a mí no tiende a gustarme esta idea muy propia del igualitarismo de concebir la sociedad como una carrera, ¿no?, que es el símil que en última instancia utiliza Errejón, como una carrera en la que todos estamos compitiendo con todos y por tanto si unos salen un poquito antes que otros, los primeros ganan y los segundos pierden. Es obvio que hay ciertas partes de la sociedad donde sí hay competencia pura, por ejemplo, entre empresas, también la competición por determinados puestos de trabajo, la competición por el estatus, la competición sexual, incluso por emparejarnos con las personas con las que queremos emparejarnos. Todos ellos son ejemplos de competencia dentro de nuestras sociedades, donde evidentemente partir con ventaja sí favorece que unos logren el resultado antes que otros. Pero en general la sociedad no es una carrera. En general la sociedad no es un ámbito en el que todos competimos por todo con todos. No es un ámbito donde si tú ganas yo pierdo. No es un juego de suma cero. La sociedad es más bien un ámbito en el que cooperar para que todos podamos salir mutuamente beneficiados. Yo coopero contigo para que tú me ofrezcas algo que yo necesito a cambio de que yo te ofrezca algo que tú necesitas. Y en ese ámbito de cooperación, como digo, todos podemos salir ganando. ¿Que unos pueden salir ganando más que otros? Bien, pero todos pueden salir ganando. No es que si tú ganas yo necesariamente he de perder. Y por tanto quizá deberíamos dejar de obsesionarnos con esta extrema competitividad en todos los ámbitos de la sociedad y en lugar de intentar nivelar absolutamente todos los puntos de partida para que todas las carreras que se desarrollan dentro de la sociedad
sean justas desde ese punto de vista, a lo mejor deberíamos esforzarnos más por incrementar las opciones de cooperación dentro de la sociedad para que todos puedan salir más beneficiados de lo que salían con anterioridad. Es decir, fomentar el crecimiento económico inclusivo más que la redistribución forzosa de los recursos para intentar igualar permanentemente las oportunidades haciendo una tabla rasa de la sociedad. Con ello tampoco quiero decir que no pueda haber banderas igualitaristas que no puedan ser justas desde un punto de vista liberal. Si dentro de una sociedad existen privilegios, es decir, no existe igualdad ante la ley, y en función de esos privilegios algunas personas consiguen extraer, consiguen parasitar, consiguen explotar a otras personas, evidentemente esos privilegios de base serán unos privilegios que habrá que corregir, que habrá que eliminar, suprimir. Incluso los privilegiados tendrán que indemnizar a las víctimas desde un punto de vista liberal. Esa bandera igualitarista, esa bandera de igualdad ante la ley, por supuesto que sería una bandera liberal. También desde un punto de vista liberal nos podemos preocupar porque determinadas inercias se puedan perpetuar dentro de nuestras sociedades y eso de alguna manera consolide una desigualdad que, si bien no sería injusta desde un punto de vista liberal, sí podría ser rechazada o combatida para intentar eliminar esas inercias y mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos atrapados en esas inercias. Por ejemplo, imaginemos una familia sin conocimientos financieros, que por tanto no transmite conocimientos financieros a los hijos, que por tanto esos hijos tampoco transmiten conocimientos financieros a sus hijos, los nietos de la primera familia, y a su vez esos hijos tampoco los transmiten a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos encontrar con una inercia que, si bien no es injusta, porque no es el resultado de que nadie haya impuesto, nadie haya condenado, nadie haya coaccionado a unas determinadas personas para impedirles acceder a esos conocimientos financieros, desde luego sí es una situación indeseable para esa generación de individuos que no van a poder florecer financieramente por la ignorancia, por el desconocimiento. Pero en esos casos, lejos de reivindicar la actuación estatal, lo que deberíamos hacer es organizarnos desde la sociedad civil para tratar de corregir estos problemas. Por ejemplo, proporcionando información financiera para familias sin esa cultura financiera de base. En todo caso, este sería otro debate mucho más extenso, sería un debate de fondo entre la socialdemocracia y el liberalismo. Lo que me interesa, para terminar este vídeo, es analizar la afirmación factual que realiza Íñigo Errejón cuando dice que toda la evidencia empírica demuestra que absolutamente ninguna parte de la desigualdad dentro de nuestras sociedades es imputable a diferencias de esfuerzo o a diferencias de talento y que absolutamente toda la desigualdad tiene un origen injusto y en concreto tiene el origen de la desigualdad de oportunidades, de la perpetuación intergeneracional de esa desigualdad de oportunidades. ¿Qué porcentaje, por tanto, de toda la desigualdad que estamos experimentando en nuestras sociedades tiene un origen injusto, tal como Errejón define la injusticia, es decir, desigualdad de oportunidades, transmisión intergeneracional de esa desigualdad de oportunidades? Bueno, en un reciente paper los economistas Paul Huffer, Ravi Kambur y Andreas Pleig intentan responder justamente a esta cuestión: ¿qué porcentaje de toda la desigualdad que experimentamos en las sociedades occidentales es injusta? Definiendo injusticia en función de dos criterios. Primero, la desigualdad es injusta cuando la desigualdad va de la mano de la pobreza. Aquellas personas que no lleguen a un umbral mínimo de ingresos que les permita mantener un nivel decente mínimo de vida, estos tres autores consideran que son personas que sufren un tipo de desigualdad injusta. Y en segundo lugar, la desigualdad también es injusta para estos autores si deriva de circunstancias que los individuos no pueden controlar. Por ejemplo, su sexo, su raza o la renta de sus padres, la transmisión intergeneracional de riqueza, de renta, de conocimientos, de cultura, de la que habla Errejón. Fijémonos que este criterio es un criterio incluso más amplio del que menciona Errejón, porque no solo incluimos lo que Errejón define como desigualdad injusta, sino que ampliamos el término para también integrar la desigualdad que vaya de la mano de la pobreza. Pues bien, de acuerdo con estos autores, menos del 25%, depende del país, pero
en prácticamente todos ellos, menos del 25% de las desigualdades que experimentamos tienen un origen injusto, es decir, es desigualdad vinculada a pobreza o es desigualdad vinculada a factores que quedan fuera del control de una persona. O dicho de otra manera, el 75% de las desigualdades sí se explicarían en función de lo que Francisco José Contreras ha dicho que explicarían las desigualdades o que explicaría gran parte de las desigualdades, es decir, diferencias de esfuerzo y diferencias de talento. Y eso que los autores ya están teniendo en cuenta que los esfuerzos en parte se pueden ver condicionados por circunstancias que quedan fuera del alcance de los individuos. Por ejemplo, si los individuos que se esfuerzan más son los individuos que han recibido una mejor educación, entonces, si la educación depende, por ejemplo, del poder adquisitivo de los padres, el esfuerzo, en última instancia, estaría también condicionado por circunstancias que quedan fuera del control de los individuos, no habría igualdad de oportunidades y esa desigualdad debida a esfuerzos sería injusta. Pues bien, los autores, insisto, en las cifras que he mencionado antes, ya están teniendo en cuenta ese factor y lo corrigen dentro de su modelo y aún así, ya digo, menos del 25% de la desigualdad que experimentamos en Occidente es una desigualdad que Errejón puede calificar como injusta. 3/4 partes es justa, 25% es injusta. Por tanto, Francisco José Contreras no solo tenía razón en el mensaje que transmitía, a saber, que hay desigualdades que no tienen origen injusto, que hay desigualdades que se deben al esfuerzo, que se deben al talento y que incluso en una sociedad libre habría ese tipo de desigualdades, algo que Errejón tuvo que manipular para criticar, sino que además también tiene razón en los propios términos que establece Errejón, porque si vamos a comparar si hay más desigualdades injustas, tal como las define Errejón, o justas, tal como las define Contreras y también Errejón, porque Errejón admitiría, supongo, que esas desigualdades debido a distinto talento y distinto esfuerzo serían justas. Pues bien, hay más desigualdades justas debidas a distinto talento, a distinto esfuerzo, que injustas, tal como las define Errejón. Eso no significa, de todas formas, que debamos despreocuparnos por las desigualdades injustas, que debamos desentendernos de ellas porque son un porcentaje muy pequeño, pueden ser un porcentaje muy pequeño y suponer un problema muy grave para muchísimas personas. Por lo que he dicho, la desigualdad injusta, según estos autores, por un lado es la desigualdad que va de la mano de la pobreza, y evidentemente la pobreza es un gravísimo problema que tenemos que remediar, porque a menor pobreza, mayor calidad de vida para todos. Pero además, incluso la desigualdad que no esté vinculada con la pobreza, que esté vinculada con la desigualdad de oportunidades derivada de la transmisión intergeneracional de esa falta de oportunidades, según cuál sea el origen de esa desigualdad, también puede merecer una respuesta muy enérgica por parte del liberalismo. Imaginemos que esa transmisión intergeneracional de desigualdades se debe a privilegios regulatorios que permiten a determinadas familias con buenas conexiones políticas, con buenas conexiones político-empresariales, perpetuarse en el poder en una especie de capitalismo oligárquico de amiguetes. Pues evidentemente eso debería ser algo a atajar de manera inmediata. O imaginemos que, como decía antes, haya determinados valores, determinadas culturas que se transmitan intergeneracionalmente y que no sean los valores o las culturas más propicias para favorecer el enriquecimiento personal, la cooperación de un individuo dentro de la sociedad y, por tanto, sean valores o sean culturas que de alguna manera perpetúen, atrapen a las personas en la pobreza. Pues bien, esos valores, esas culturas, esas costumbres, esos hábitos, también habría que intentar corregirlos, pero no desde la acción coactiva del Estado, porque la coacción no es justa, y si nos preocupa la justicia debemos intentar minimizar esa injusticia, es decir, la coacción, y además porque el Estado podría aprovechar esa intervención para buscar otros propósitos que nada tienen que ver con realmente mejorar la calidad de vida de esas personas. Por ejemplo, podría subsidiar a esas personas, podría convertir a esas personas en clientes electorales para perpetuar a determinados gobernantes en el poder. En todo caso, si Errejón hubiese subido a la tribuna del Congreso de los Diputados a decir: señores de Vox, no hablen solamente de las desigualdades justas, no nos hagan creer que solamente existen las desigualdades jusas, hablen también de las desigualdades que nosotros, los socialdemócratas, consideramos injustas,
porque esas desigualdades también merecen atención por parte de los poderes públicos, pues bien, habría articulado un discurso riguroso desde un punto de vista socialdemócrata. Es decir, no le habría dado patadas a la realidad y habría construido una narrativa ideológica coherente con los valores de la socialdemocracia, es decir, el igualitarismo a golpe de coacción. Pero Errejón no hizo eso. Lo que hizo Errejón fue afirmar que absolutamente toda la desigualdad tenía un origen injusto, que ninguna parte de la desigualdad se podía explicar por cuestiones de esfuerzo o por cuestiones de talento. Ilustró su argumento, su opinión, con alguna evidencia anecdótica que quizá pueda ser relevante para explicar la perpetuación de ciertas élites oligárquicas, pero que no es relevante para explicar la desigualdad que se produce en el conjunto de la sociedad, y todo esto para justificar una determinada política estatal siempre hacia la igualdad, siempre hacia una mayor igualdad a través, obviamente, del empoderamiento del Estado y, por tanto, a través de la coacción estatal. Es decir, lo que hizo Errejón en última instancia fue mentir para justificar la expansión del poder del Estado.